le llamamos en el fondo como aquellos archiveros que también, ojalá contagiarlos de estas ganas de poder mejorar la realidad archivística a través, en el fondo, del propio trabajo que nosotros estamos desarrollando de manera cotidiana, tomando mucho más conciencia de la politicidad que tiene el archivo y de la posibilidad, en el fondo, de transformarlo como en un arma y en una herramienta de lucha. Por otro lado, recuerdo cuando estuviste en Córdoba, buscando las actas de aquellas reuniones de archiveros latinoamericanos, y que vos me contabas que había una raíz común en los problemas. El valor que tenían esos archivos fue muy grande, porque tuve la posibilidad como de revisar, podríamos decir, dos fondos. Uno, que era como el archivo personal de Tanodi, o sea, ahí está el archivo de Tanodi, en donde pude como ver sus cartas, conocer sus proyectos, más encima todas las cosas como con lapicito. Igual, a pesar de que uno tiene la idea política, yo cuando investigo, de verdad a mí el documento como fetiche. O sea, ahí sí, lo entiendo, lo critico, pero claro, es rico encontrar en el fondo como ese encuentro que uno tiene dentro del archivo, esa ilusión que uno tiene como de rescatar voces de los muertos, de ser un pequeño Dios también, en el sentido de que uno va rescatando también, como dice Michel de Certeau, la historiografía o la historia finalmente es como un trabajo que uno hace con la muerte. Tiene que ir rescatando en el fondo voces, hablando con personas que uno no conoce, idealizándolas también un poco, romantizándolas. Después, cuando uno va conociendo, va cambiando también la relación con estos sujetos, como pasa también como con cualquier otra persona, yo diría, en la vida diaria. Pero bueno, el asunto importante es que Tanodi tenía un pensamiento archivístico, no sé si llamarlo latinoamericano, porque en rigor él también, como él venía de Polonia, creo, él viene arrancando, bueno, viene de Europa, o sea, propiamente tal. Claro, no hizo como una revisión, como que traslada ese pensamiento hacia acá, pero lo que sí es muy importante de él es que efectivamente promovió muchos seminarios acá y tenía también esta idea de que efectivamente la escuela de Córdoba, que en ese tiempo se llama el Centro Iberoamericano de Formación Archivística, que después pasó a ser de Desarrollo Archivístico, se transformara efectivamente como en un polo de formación archivística a nivel latinoamericano, en el cual ojalá todos los archivos nacionales, porque el perfil de estudiantes eran funcionarios de los archivos nacionales, a potenciar los archivos nacionales para que los archivos nacionales, en el fondo ya poderosos, por lo menos con profesionales con formación archivística, pudieran ir replicando como este modelo. Entonces, bueno, fue muy interesante también porque creo, con eso, que creo que hay muchos archiveros y archiveras en el pasado que han pensado lo mismo que nosotros. Pero lamentablemente en nuestra profesión, nosotros, y esa es una paradoja, yo creo que lamentablemente tenemos que carga la archivística chilena, y yo creo que también latinoamericana, e incluso podríamos decir también mundial, me atrevería, de que nosotros y nosotras que hemos sido como catalogados o etiquetados como los custodios de la memoria, no tenemos nuestra memoria. No tenemos memoria de nuestras instituciones. No hemos en el fondo como aplicado, así como aplicamos el principio de procedencia en los fondos y en las colecciones, no hemos aplicado el principio de procedencia a nuestras propias prácticas, a nuestras maneras de pensar, a nuestras maneras de ver el mundo. Y yo creo que de ahí la importancia también de ir como conformando un campo de estudio que sea la historia archivística, como también como un arma para nosotros, ¿no es cierto? Para poder tomar mejores decisiones, para poder ir generando una memoria, una identidad profesional. Con Leonardo Cisterna hemos tratado como, que es un amigo que fue también compañero en varios seminarios, también en el archivo Fetch, hemos tratado pensando como una historia social de la archivística que se haga cargo también de esto y que concebir en el fondo la historia social de la archivística como una herramienta y un arma que pueda permitir generar memoria e identidad profesional, y también que podríamos decir que también una historia social de la archivística que motive a los archiveros y a las archiveras
a poder en el fondo mirar nuestro pasado con la finalidad de generar acciones transformadoras. Pues yo personalmente nunca he concebido la investigación sino con la finalidad de generar un pensamiento crítico, impulsar un pensamiento crítico para una acción transformadora. O sea, yo no voy a investigar la historia archivística de Chile porque es solo mi placer intelectual, porque me encanta estar en un archivo como que lo considero un refugio en donde se para el tiempo y yo puedo ver cosas maravillosas y puedo sentirme muy seguro, sino que realmente es porque efectivamente creemos que los archiveros necesitamos también conocer nuestro pasado para poder ir generando una institucionalidad archivística y un marco normativo que nos permita desplegar toda nuestra creatividad política, técnica, ética, en un país en el cual yo creo que falta mucho por hacer. Circulación constante, ir generando también ciertas condiciones para que los archiveros tengamos nuestro giro político y nuestro giro intelectual también. O sea, cuando hablo de giro intelectual tiene que ver con la idea de que ojalá dejen de vernos a todos los archiveros como técnicos. O sea, los archiveros pensamos, los archiveros no ejecutamos cosas. Y en la ejecución siempre se está pensando y siempre se está investigando. Investigamos las experiencias de otras organizaciones, investigamos las normas internacionales, investigamos qué hacen otros archivos. O sea, nadie llega y toma la norma G y la reproduce mecánicamente. Siempre hay un proceso de diálogo con otras disciplinas. Entonces, el archivero yo lo veo siempre como un intelectual. Cada archivero que está creando un cuadro de clasificación o que está creando un inventario es un potencial historiador de su archivo. Tú tienes que estudiar la historia de tu archivo. De hecho, el área de contexto número 2 de la ISAF te marca el camino. Historia de la archivística. Una vez charlando en una de estas conversaciones que tenemos nosotros, me contaste que hablábamos de la pandemia, pero me contaste también que estabas buscando mucha lectura de tiempos distópicos porque estabas trabajando la idea de un cuento sobre, digamos, la vida sin archivos, ¿no? Y bueno, contame cuál es esa idea. Sí, mira, bueno, producto como de la pandemia, que yo creo que la pandemia ha desnudado en realidad como toda la agilidad histórica del modelo neoliberal que se impuso en Chile en los años 70 y que también fue exportado a distintos lados de América Latina. También yo creo que nos ha hecho a reflexionar acerca como de las ausencias. Yo creo que muchas personas nos vimos afectadas. Yo me acuerdo los primeros días, yo lloré. Me acuerdo que lloré cuando murió la primera persona acá, que era una abuelita de Renca, una comuna ubicada al norte de Santiago. Yo pensé que el mundo iba a quedar sin abuelitas y sin abuelitos. Era algo que, no sé, cuando te abruma al comienzo, uno no sabe, siente que además viene como una ola, como que uno siente que la muerte viene y nos viene de Europa y nos viene cubriendo. O sea, viene de Asia, pasa a Europa y va a llegar en algún momento. Y de verdad yo creo que muchas personas reflexionamos acerca de la ausencia. Y en ese tiempo yo me estaba leyendo un libro de José Ramago, que era Todos los nombres. Luego después seguí con el ensayo sobre la ceguera. Sí, ensayo sobre la ceguera, que me parece que es un libro hermosísimo y muy impresionante, claro. Y me empecé a percatar en el fondo como, porque siempre he tratado como de ir buscando como, cuál es la mejor manera de hacerle entender al mundo, al mundo no archivero, podríamos decir así, la importancia de los archivos. Porque para nosotros es súper, o sea, hablar entre nosotros y decir que los archivos son importantes, que son herramientas, claro, efectivamente no hace sentido a todos porque trabajamos acá. Pero ¿cómo le podemos en el fondo hacer entender a otras personas y a los ciudadanos principalmente de que los archivos en el fondo son importantes y hay que protegerlos? Y creo que una buena alternativa es imaginando un mundo sin archivos. O sea, quizás va a sonar muy cliché, pero quizás por eso mismo es un cliché, porque es una verdad que se repite constantemente a través de la historia y en distintos tipos de experiencias. Pero
uno de verdad como que valora las cosas cuando no tiene. O sea, creo que la ausencia, el duelo, son instancias como transformadoras y que te permiten de verdad reflexionar, oye, mira, realmente eran importantes. Y yo creo que, claro, estoy tratando como de elaborar un cuento que se va a llamar obviamente como Un mundo sin archivos, en donde estoy tratando de imaginar como un país como que es una utopía archivística, que es como una especie de socialismo archivístico, como que tiene que ver con pensar un país como Archivoslovaquia, que queda muy cerca de Macondo y también de Tlón, como para ir haciendo como guiños latinoamericanos, ¿no es cierto? Con García Márquez, con Borges también, que son dos tipos a los cuales yo admiro muchísimo y me encanta como esta idea del realismo mágico, esta cosa más filosófica que tiene Borges. Claro, y en eso también me he ido entreteniendo, para ello también me he ido leyendo como mucha literatura distópica, he estado como muy fascinado como con lecturas de Orwell, La rebelión en la granja, 1984, cómo funcionan en el fondo como los archivos y también Asimov. He estado leyendo también a ellos en Fundación Imperio, eh, tratando también de ir buscando como ciertos referentes. Ahora, mi idea, claro, como que es en el fondo hacer un cuento que sea muy corto, tampoco es algo pero que efectivamente, porque tratar de imaginar en el fondo cómo sería un mundo sin memoria, un mundo en el fondo como que hay un Estado que en algún momento decide y convenza a los ciudadanos y a las ciudadanas de que los archivos no son importantes y son ellos mismos en el fondo quienes empiezan podríamos decir, a votarlo. O sea, es como mi idea o lo que trato con el fondo como de narrar es algo que está así también muy en cierne, tiene que ver como en el fondo cómo había un socialismo archivístico, así como que era Archivoslovaquia, en donde los archiveros son absolutamente reconocidos, son personas en el fondo que han ido en el fondo como potenciando los archivos. Archivoslovaquia es un lugar en donde que yo creo que como me gustaría que fuera Chile en 100 años más, un lugar en donde efectivamente en cada comuna debiese haber un archivo. O sea, así como hay un hospital, una comisaría, queremos que ojalá en el mundo ideal no haya una comisaría, pero ya son cosas que existen, totalmente. claro, pero sí tiene que haber un archivo. Yo creo que un archivo debe ser parte como de esta arquitectura, como de esta geografía del paisaje. Yo pensaba, sí, que yo muchas veces digo esto, ¿no? Que nosotros no podríamos vivir sin archivos. Sin archivos, claro. Porque hay montones de cosas que responden y que no nos damos cuenta que eso es un archivo, desde dónde están acumuladas todas las partidas de nacimientos nuestras, dónde están acumulados todos los documentos de identidad nuestro, y que si eso no existiera sería enloquecedor. Es decir, imagínate no tener una identidad ni por ejemplo, digo, los trámites más sencillos que podríamos hacer a diario, no podríamos hacerlo si todo eso estuviera contenido en un archivo. ¿Quiénes somos? ¿Hijos de quién? Si esos quiénes de los que somos hijos están muertos. Digamos, si no hubiera más archivos, la vida sería muy enloquecedora. Horas, ¿quiénes somos? Entonces, digo, muchas veces cuando digo no podemos vivir sin archivos, por ahí se entiende como que es una cuestión filosófica, además de ser filosófica, es de vida cotidiana.